Realmente hizo una buena banda, chicos, porque aunque trataron de destruirla, still alive, you know? Like a straight on shot of him talking. But this one? He said he wanted it more sideways so I can go in like this. Hice un concierto en el Poliedro, que fue en el año 1985, y no como la gente se pone que es en 1983. Un concierto que se llamaba Punk Rock, que era un concierto que era básicamente para mi banda, que se llamaba en ese momento se llama ETC, Estamos Todos Cómodos. Pues invité a Melissa, Colina, PPS, claro, un poco de grupo Metal 6, que era donde tocaba el Pingüino en aquella época. La Seguridad Nacional iba de primero, porque tenían corto material, no sé, y entonces ellos metieron a Sentimiento Muerto en la cuestión. Nos caían tan simpáticos ellos que nosotros apartamos. Que no, fueron 10 minutos de nuestro propio set para decirle, mira, salgan ustedes y salgan ustedes las canciones. Que fue en el Poliedro, que esto terminó una golpiza que nosotros mismos auspiciamos. Cuando hicimos el primer concierto de la Seguridad Nacional para un público grande, que fue en el Poliedro, Gustavo me dijo, vamos a llevarnos a Sentimiento Muerto para que sean nuestros teloneros, ¿no? Sonaron mucho mejor que nosotros. La Seguridad Nacional sonó realmente un desastre, no nos supieron hacer ni siquiera el sonido, fue más o menos terrible. Pero ellos como salvaron la parte ahí, Sentimiento. Tocó bastante aceptable y fue bueno. Y de ahí, de ese momento, ellos empezaron a ¿cómo se llama? A integrarse y a empezar a salir y agarraron su camino, pues, su sendero. Sí, bueno, todo empieza en la época de Sabana Grande. Éramos muy chamos todavía, ¿no? Queríamos tocar en cuanto sitio se pudiera tocar, y aunque no se pudiera tocar, también queríamos tocar ahí. Era un poco la actitud de la banda, ¿no? Empezó a preocuparnos un poco, bueno, ¿cómo hacemos para distribuir la música que estamos haciendo, ¿no? Y surgió la idea de sacar estos cassettes independientes que los vendíamos, por supuesto, en los shows, porque no había dónde más venderlos, pues, ¿no? Y en ese momento conectamos con un personaje que se llama Gustavo Atilano, que nos ayudó mucho a movernos, un tipo que se había pateado todos los bares de la ciudad, sabía dónde no se podía tocar. También tenía mucho empuje, yo le conectaba mucho con la banda, le gustaba el trabajo que estábamos haciendo. Él también era bajista, recuerdo. Bueno, vale, si ustedes iban a mover la banda, si ustedes quieren que yo los produzca, tiene que ser bajo mis actuales, o bajo las condiciones que yo pongo, que es no rock, no jazz, no salsa. Nada conocido, vamos hacia lo desconocido. Aquellos primeros pasos de Sentimiento Muerto eran realmente vanguardia dentro de la música latinoamericana. Y estaban a la par de lo que se estaba haciendo en países como Inglaterra y Estados Unidos. Sentimiento Muerto obviamente fue como un modelo a seguir, ¿no? Una banda que nos inspiró, que nos influenció. ¿Cómo lo prefieres, con anteojos o sin anteojos? Como tú prefieras, como tú quieras salir. Yo me lo quito así en la mitad para, ¿sabes? Que no salga mi calva. Había varias cuestiones, porque realmente el grupo no era muy diestro musicalmente, ¿ves? Tú escuchabas la banda, te emocionabas mucho, o sea, te parecía que era súper bien, pero musicalmente hablando, realmente no éramos buenos ejecutantes, ¿no? No éramos buenos instrumentistas, muy improvisados todos, pues, ¿no? Nadie había estudiado música. Pero sí reconozco que la banda sonaba muy mal. No eran ningunos genios musicales, pero tenían, que te digo yo, tenían la intención, ¿entiendes? O sea, eran realmente crudos musicalmente, pues, o sea, 3, 4 tonos, pero bonito porque teenagers, ¿no? Bueno, eran unos muchachitos, en verdad,
Me acuerdo que llegaron a la casa nuestra presentando una canción que según ellos era de su propia autoría y cuando nosotros la escuchamos, Gustavo Corma lo llamó para su cuarto y le dijo, ¿esta canción es de ustedes? Y, sí, sí, claro. Y entonces Gustavo sacó un disco de los punquetos que estaban sonando en aquella época que no llegaba a Venezuela y se los puso y le dije, ¿cómo fue que está grabado aquí? Estaban haciendo una especie de plagio. Hicimos el grupo sin ayuda prácticamente de los medios de comunicación, ¿entiendes? Lo hicimos, que te digo yo, entre la gente, pues, o sea, nació en la gente. Quizás algo que le sacó músculo a la banda fue que tomamos la costumbre de averiguar dónde había fiestas el fin de semana y nos llevamos los amplificadores, nuestro equipo de voces y tal, cargábamos todo, conectábamos y hasta que salían los papás ¿sabes? Los señores de la casa de, mira, ustedes no pueden estar aquí. yo me sentí más cómodo tocando con Sentimiento Muerto, quizás justo después de la ida a España, que es cuando nos vemos enfrentados por primera vez a un escenario con bandas de calibre muy grande, pues con músicos de primera línea, toda la banda de Charly García era impresionante. Tocamos junto con una banda esa misma noche en Madrid, con una banda que estaba de moda en aquel entonces, que era El Último de la Fila. Bandas que ya tenían 2, 3 discos encima, estaban sólidas, ¿no? Nosotros no teníamos un disco armado y cuando nos montamos y tenemos esa experiencia en tarima nos damos cuenta que como, mira, tenemos que ponernos las repilas porque ¿sabes? No estamos duros, pues. Corazón tachado. Exacto. Esa es la, sí, y yo me acuerdo que allí en Venezuela, cuando ahí fuimos, íbamos nosotros a tocar luego allí, que ellos estaban ya grandes, ya. Sí. Que cuando lo trajimos nosotros no eran muy conocidos. No eran conocidos. Empezaban y aquí. Pero había una chica que era la manager entonces, ¿no? Elena Ibarra. Elena. Bueno, Sentimiento Muerto vinieron a Madrid porque yo estaba montando un concierto que se llama Los Encuentros del Rock Iberoamericano. De mi pasión volcada y sin salida. Ya teníamos conocimiento sobre todo del rock argentino, de la gente que era grande en Argentina, ya estaba Charly García, estaba Fito Páez, había mucha gente, pero no queríamos limitar solo a las bandas que pudiéramos encontrar en Argentina o en México, que también había ya bandas desde hacía tiempo con un cierto nombre, ¿no? A mí me interesaba muchísimo intentar dar una diversidad real de lo que estaba pasando con el rock en Latinoamérica. Carlos Narea, que fue el director artístico del concierto, de los encuentros, me trajo una serie de nombres de bandas de Latinoamérica y entre ellas estaba Sentimiento Muerto. Yo tenía ganas de tener a alguien que representara esa vasta región del Caribe. Con ellos tuvimos, bueno, la relación de haber sido nosotros la gente que intentó pasar ese gap, ese salto de Venezuela a España, ¿no? A mí me parecieron Sentimiento Muerto cuando los vi, cuando vinieron aquí a España, una banda por hacer. Realmente era una banda muy novel, donde sin embargo sí había una especie de concepto del diseño, del concepto de la idea gráfica. Traían un logo que a mí me pareció fantástico y que era un corazón cruzado. Ese momento todavía ellos tenían la duda de llamarse, o sea, estaban entre Sentimiento Muerto y That Feeling, tú sabes, estaban así, no estaban, tú sabes, totalmente, tú sabes, era sí, pero no, pero ellos no sabían en qué problemas se estaban metiendo, o sea, ni se lo imaginaban. En ese momento realmente en Caracas existen en Venezuela existen solamente 3 bandas en ese momento, ¿no? Que es una banda que se llama Sonográfica, ¿entiendes? Una banda que se llama Sonorrotben y que te digo yo, y una banda que se llama Gustavo Atilano. O sea, solamente que te digo yo que Sonográfica y Sonorrotben se llevaron todos los grupos, porque todos los grupos fueron con las propias prostitutas, pues todos para allá, ¿entiendes? Yo dije, bueno,
me quedé con eso, con ese gallito de pelea ahí, bueno, y qué te digo yo, recoge tu gallo muerto, pero le dimos duro, ¿entiendes? But in the last one, you know, it says, the end is like a... La cuestión es que cuando Elena Ibarra ingresa en el grupo, ¿entiendes? Se comporta de una manera despótica y sectaria, ¿entiendes? Y hace fuerzas dentro de la cuestión y a la final estuvimos fuera, como siempre. Cuando entró a la banda, ya la banda tenía un poco más de un año formada, ¿no? De hecho, tenía un nombre en inglés que se llamaba Dead Feeling, algo así. Si me toca contestarlo, lo tengo que decir. ¿Quiere que lo diga? Me acuerdo yo que una tarde por ahí se apareció Gustavo Corma, el guitarrista original de la Seguridad Nacional, con unos niños, unos bebés, con los pelos así parados, así como unos cocos. Fue la primera banda que yo vi que por lo menos hablaba en mi idioma y decía las cosas que estaba viviendo al mismo tiempo. Sentimiento Muerto, aparte de ser un grupo, era un movimiento en Caracas. Ellos también utilizaban mucho la imagen, la estética, tenían un buen logo, hacían muchísima promoción en las calles con grafitis. Realmente tenían un concepto de mercadeo bien underground, pero bien hecho, les funcionaba muy bien. Conozco a Sentimiento porque tenía el cassette y todos los días mi hermano como fanático pues lo oía y yo me empecé a envenenar y a interesarme en lo que era eso de esa banda, ¿no? Recuerdo que tenía 13, 14 años, ¿no? Entonces no podía, obviamente, participar en las cuestiones, pero sí veía en los periódicos, en la revista, me recuerdo una revista de los insurgentes que salieron todos, y yo en ese momento tendría 14 años y dibujaba cómics para una revista de cómics que se llamaba Clips, donde Callayo también tenía historias allá adentro, ¿no? Aparte de su música y de sus letras y de su posición, por el hecho de ser tan autogestionarios, eran unos panas que eran unos guerreros del punk rock, unos tipos que andaban todo el tiempo trabajando en pro de su proyecto. O sea, tenías a un Edgar Jiménez haciendo unos diseños espectaculares para venderlos en camisas en el mercado de los corotos o rayando paredes por toda Caracas, promocionando los eventos de ellos, haciendo flyers que eran prácticamente unos tesoros, pues eran como, para nosotros como no sé, ejemplares de colección de aquella gente que colecciona suplementos. Yo tengo grabado esa en Betamax. En esa época se utilizaba mucho el cassette pirata, o sea, el cassette grabado lado y lado, todo el mundo regrabándolo. Se utilizaba muchísimo el graffiti, lo inventaron ellos, creo yo, o lo trajeron para acá, ¿no? Y el panfleteo, ¿no? Entonces habían panfletos que el concierto iba a ser el jueves tal y el viernes iba a ser en otro lado. Entonces si tenía el panfleto 1, la continuación estaba en el panfleto 2 y así iban. Pero para mis ojos esos tipos se supieron mercadear sin nadie que los respalde. Y para nosotros todo eso fue como que el ejemplo a seguir, pues. Y Desorden tuvo mucho de eso. En sus primeros años Desorden también tenía mucho esa autogestión, la seguimos teniendo. Y bueno, creo que los pioneros de toda esa movida, siempre habrá que reconocerlos, fueron los Sentimiento Muerto. Sin moverme tanto. Sí, me fui como para aquel lado sin querer, perdón. Sí. Hola, soy Wincho Sheffer, estamos en Mata de Coco. Y entré un poco en la banda porque yo me paseaba por los ensayos, era muy amigo de Callayo, del colegio. Y entonces Callayo me permitía acercarme a los ensayos y tal, a curiosear, pues, ¿no? Yo no tocaba ningún instrumento, no tenía ni intenciones de acercarme a la música para nada, sino conectaba con ellos porque me parecía divertido lo que estaban haciendo, pues, ¿no? Me llamaba la atención. Callayo era el bajista de la banda. Teníamos un guitarrista que era Luis Poleo. Y yo no sé, te estoy hablando como del año 84, 85 aproximadamente, ¿no? Luis decidió salirse de la banda, creo, que era el guitarrista. Callayo empezó a tocar guitarra y como me vieron a mí siempre frecuentando un poco los ensayos, Callayo me dijo, bueno, Wincho, toma, te voy a enseñar unas canciones para que tú nos acompañes en el bajo, ¿no? Un poco así fue
en Sentimiento Muerto, y el baterista por supuesto era Alberto, y el cantante siempre fue Pablo, ¿no? Y así se mantuvo esa formación un tiempo más. Luego entró otro guitarrista también del colegio, que era Edgar Jiménez. Y entre él y Callayo se ocuparon mucho de la parte gráfica de Sentimiento Muerto, ¿no? De las ilustraciones, de los personajes que se inventaban, del SM, el corazón tachado, todo esto, los grafitis que se armaban. Siempre estaban un poco orquestados por la mente de Edgar Jiménez y Callayo Troconis, ¿no? Alberto Cabello escribía muy buena parte de las letras junto a Pablo Dañino. Callayo siempre estuvo trabajando junto a Pablo en la composición de los temas, ¿no? Y en la parte musical, ¿no? Pero un poco el contenido de la banda estaba, sobre todo, recuerdo en la época del Sistema, Miraflores, esos temas, ¿no? Educación Anterior, Cabeza, que eran como unos hits emblemáticos de la banda, estaban en manos y en la mente de Alberto Cabello, ¿no? Yo creo que en el principio, en la etapa inicial, el Sentimiento Muerto era muy dependiente de la figura de Alberto Cabello, ¿no? Alberto Cabello era el motor y cerebro de esa banda, no solamente como vocero ante la gente, sino como el tipo de verdad que armaba todo ese equipo, la columna vertebral que los mantenía firmes ahí, hacía las letras. Yo recuerdo una vez, como anécdota te puedo decir, una vez que nos metieron presos a todos por estar en un concierto de Sentimiento Muerto y Cuarto Reich, y hubo una redada, eso fue en Los Villares, Monterrey, allá en Chacaíto, y entonces se llevaron a todo el mundo que estaba presente en el concierto presos a una misma jaula en la jefatura del Recreo en Sabana Grande, y recuerdo que estábamos ahí esperando a que nos metieran en los camiones de la Guardia Nacional o de la Policía Metropolitana, y en ese momento recuerdo a Alberto Cabello pariendo literalmente un lápiz y un papel porque le venía una idea a la cabeza de una letra, y creo que, si no me equivoco, era la canción del Sistema, que la estaba escribiendo en ese momento ahí, y nada, eso a mí me llamó mucho la atención. Yo, es verdad, o sea, son inspiraciones ahí que te vienen en el momento y que no las puedes perder, ¿no? ¿Quieres ese tipo ahorita? Sí. Ok. Realmente era bien impactante verlos en vivo, la pinta de los tipos, sobre todo Callayo. Ellos usaban un look muy a lo de Cure, que era bueno lo que estaba, digamos, en el momento en boga, por decirlo así. Y la primera vez que yo empecé a ver a esos panas, quedé enganchado desde la primera canción. O sea, me encantó, me gustó muchísimo la fuerza que tenían, la manera de decir las cosas. Era como que, nada, nos identificamos de entrada. El primer concierto que realmente me vacilo yo como público es este que te dije, que nos metieron debajo de la escalera para verlo como que 2 veces, ¿no? O sea, el primer concierto lo vi 2 veces. El primer concierto de Sentimiento fue impresionante. Fue Mata de Coco, ellos salían a tocar ahí. Yo nunca podía entrar, yo era menor de edad. Yo logré verlos porque ellos hicieron una sesión de matiné y luego una nocturna. Igual a la nocturna me pasé porque compré una cédula chimba. Y esa época era donde estaba saliendo el disco de El amor ya no existe, creo, ¿no? Y fue increíble cuando entré porque tenía como todo un ambiente preparado. Había una pantalla blanca que no te dejaba ver lo que ellos iban a hacer, qué instrumentos habían, nada. Y de pronto se apagaron todas las luces de escenario y de todos lados. Se quedó en negro Mata de Coco. Y solamente estaba iluminada la pantalla en blanco con los números en cuenta regresiva. Pusieron el video de Cabeza y luego fueron levantando la pantalla poco a poco y eran unos personajes increíbles. O sea, parecían una especie de superhéroes del rock. Era impresionante. En donde Callayo estaba pintado como de geisha, era blanco con los ojos rojos para atrás y el pelo como que amarrado y caído más, sí, súper japonés, ¿no? Callayo, o sea, le colgaban los pelos así, tú no sabes decir, un pulpo que tenía en la cabeza colgando. Pablo era más ochentero, como sigue siendo. Pablo tenía una fortaleza anímica para cantar y las cosas que hacía. O sea, en una de las escenas bajó del techo de Mata de Coco como un rapel, pues. Y bajó y tenía una culebra metida alrededor de todo el cuerpo, pues. Una boa gigantesca. Y
arrancaron con la canción Culebrón y fue impresionante. Me gustaba de esa parte y creo que de Caramelo Sonoro fue uno de los pocos que aprendió de eso, porque vivimos esos conciertos de Sentimiento Muerto, era la parte teatral. ¿Entiendes? Que se preocupaban en guindar un caucho, ¿entiendes? En matecoco, o tener un fondo, o que en cierta canción pasara algo con lo del graffiti, o que siempre más que simplemente pararte y tocar, había un aditivo más, ¿no? Alberto era el que, como decir, el director de la banda. Bueno, como te digo, Alberto Cabello, un personaje entusiasta, con muchas ganas de hacer, pero musicalmente no era competente para esa banda. Alberto Cabello también es súper pana. Wincho era el que le ponía como seriedad a la vaina, que le ponía o sea, que era como el tipo serio del grupo, pues, ¿entiendes? Wincho, un muy buen bajista, muy súper pana, súper cariñoso. Sentimiento Muerto era un grupo donde había 5 personas súper talentosas, que quizás por el liderazgo de uno o dos no dejó florecer a los otros, ¿no? Wincho mismo, Wincho el bajista, es uno de los mejores bajistas de los últimos años allá en Venezuela, y no es hasta ahora, sino hasta ahora cuando uno empieza a ver proyectos de solista de Wincho, donde empieza a florecer un poco de cosas, y hace poco en una entrevista se lo oía decir, ¿no? Que él en Sentimiento Muerto se limitó a ser simplemente el bajista, porque habían tipos mucho más talentosos en ese momento que él, ¿no? Él mismo lo decía, que eran un Callayo, un Pablo y un Alberto. ¿Y ahora de qué estamos hablando? Me considero un bajista que pueda acompañar a una banda y que tenga que ver mucho con lo que a mí me gusta, que sobre todo es rock and roll, ¿no? O pop rock, digamos. Y puedo hacer cosas como para añadirle al tema. Pero un bajista solvente en el más amplio sentido de la palabra, ¿sabes? No me considero, porque he visto buenos bajistas y sé todo lo que pueden expresar ellos a través de sus instrumentos, ¿no? Entonces, me considero un instrumentista que tiene limitaciones como cualquier otro. Me siento cómodo con mis sonidos, siento que ahora a mis 40 años es que apenas tengo un sonido de bajo que a mí me gusta, con el que me identifico, ¿no? Edgar Jiménez siempre fue más ilustrador que músico, aunque él podía pegarse en algunas cosas, pero tampoco era capaz de hacer planteamientos serios musicales. Callayo era como decir el creativo musical de la cuestión, pero el creativo en imágenes era Edgar Pérez Jiménez. Y Pingüino, también un músico bastante simpático. Un momento compartimos algo ahí, hasta que se fue a Canadá, creo. Pingüino Chesuría, ¿entiendes? Pingüino Chesuría. Pingüino es un tipo excelente también, un tipo buena nota, o sea, buen feeling, o sea, buen amigo. Sebastián, bueno, está tocando conmigo actualmente y ha tomado un puesto muy importante en mi grupo, porque casi es como un director allí, ¿entiendes? Pablo Dañino, también un amigo, cuando lo conocimos quería hacer una imagen y semejanza de Sid Vicious, pero a la esencia cuatricifrina. Pablo, coño, era como la vedette, pues, entiendo, o sea, era buscando la fama, pues. El capítulo de MTV de Sentimiento Muerto es bien, digamos, peculiar, porque seguimos siendo una banda que no tiene mayor éxito, pues, ¿no? Teníamos un disco editado, no sé cuántas copias se vendieron de ese disco, 30, 40.000 copias, que era un número más o menos importante, y el sello, Rodben, decide, mira, vamos a hacerles un video, pues. Si mal no recuerdo, Sentimiento Muerto entra en la programación de MTV Latino con un video llamado El Payaso. Eso fue en 1990 y bueno, fue muy grato para todos sus fans, para toda la gente aquí en Venezuela, ver por primera vez una banda venezolana rotando en la programación del MTV que todos añoramos. Por ahí estuvo Erika Tucker, recuerdo cuando ella tenía un programa importante de música aquí en Caracas. Erika se movió con su equipo de producción y fueron a hacer entrevistas allá a Nueva York, pues, ¿no?
El CBG tocamos en Nueva York en un lugar importante del rock and roll. Creo que de las bandas venezolanas fuimos una de las primeras en poner un video en rotación en MTV. Bueno, estamos aquí en la entrada de Mata de Coco. Esta es la entrada del teatro. Y nada de estos locales, ninguno de estos locales existía en aquella época, ¿no? Todo esto es historia reciente. Y aquí la gente armaba su fila para comprar boletos a ver Giordano y Montaner. ¡Ups! En este primero y el segundo disco se hicieron intentos como de, bueno, vamos a ver cómo evolucionamos un poquito, y estaban súper de moda las baterías electrónicas, todo este cuento, sonido de los 80, pues, ¿no? Y ya el tercer disco yo siento que la banda se empieza a sentir más claramente como un sonido que está dentro de la mente de Callayo y un sonido que está dentro de la mente de Pablo, ¿no? En ese último disco que se llama Infecto de Afecto. Ya para esa época Sentimiento Muerto estaba formado por Pablo Dañino, por Héctor Castillo, por Sebastián Araujo y por Callayo. Ahí había una especie de... Ahí empezó, digamos, como una ramificación en lo que al concepto de la banda se quería. Callayo quería volver como a los comienzos del post-punk y también innovar un poco dentro de lo que estaba pasando en el mundo musical en esa época. Y Pablo tenía como que otras intenciones, otras ideas, que de hecho, bueno, era lo que era Sentimiento Muerto, la fusión de esos dos lados creativos. Pero ya para esta época sí se sentía un poco la diferencia y se sentía mucho la empatía entre lo que era la base, Héctor Castillo, Sebastián y Callayo, por el lado musical, y la diferencia con Pablo. Es obvio que el personaje de Pablo Dañino ha tenido que influir muchísimo en eso, pues porque inmediatamente después sale Dermis, y Dermis tiene 3 integrantes de Sentimiento, menos el cantante, ¿no? Sé que ellos estaban en Colombia y ahí prácticamente ya siempre estaban ensayando sin Pablo. Ahí más o menos es donde siento que se gesta lo que luego fue Dermis Tattoo. También sé, porque Callayo mismo me lo contó, que ese nombre, Dermis Tattoo, se debía a eso, ¿no? Que era como un reptil que cambiaba de piel, que venía haciendo lo mismo pero cambiaba de piel, ¿no? O como una culebra que abandona su piel vieja para tomar una nueva. Eso era Dermis Tattoo. Esa Dermis Tattoo fue la banda más cohesionada, la banda más ensayada y la banda en verdad más brava que pudo haber tenido Venezuela. Nadie lo comprendió, nadie le paró bola. El Power Trio de Venezuela, sin discusión, para muchos la mejor banda de rock and roll que hubo en Venezuela en los años 90. Se perdió totalmente de que yo como espectador siento que Dermis Tattoo, marico, ascendió inmensamente el mito, ¿no? Lo que es la banda como tal, ascendió. Ahí yo creo que lo que fue el fanático verdadero, bueno, no se mamó, 11 tributos. Bueno. Entonces se vio que la vaina fue tan negocio, la exprimió, bueno, hasta que yo, sinceramente, tanto yo como mucha gente que conoció la vaina y que creció o que se metió a músico por esa vaina, pasamos y afortunadamente en ese momento aparecieron unas maquetas de Callayo con Dermis y todo el mundo, mira viejo, guardó el disco del doble S de Sentimiento, que ni Dios lo quiera, no sé cómo coño que se llama, aunque usted no lo quiera, y agarraron a Dermis, bueno, y ahora Dermis es, ¿sabes?, el culto que se perdió por Sentimiento, por otros integrantes y otros fines. Héctor Castillo entra en mi salida. Sentimiento Muerto hizo algunos intentos de buscar algún bajista. Creo que no conectaron con muchos y de repente apareció Héctor. Y ya con la separación de Sentimiento Muerto, cuando surge el fenómeno Dermis Tattoo, la banda como tal, que se queda en trío, con Sebastián, Héctor Castillo en el bajo, que tiene un sonido súper agresivo en el bajo, y Callayo también más guitarra, empieza a cantar Callayo. Yo siento que Sentimiento Muerto, buena parte de Sentimiento Muerto estaba evolucionando en esa dirección, ¿no? A mi juicio, yo creo que el próximo disco de Sentimiento Muerto iba a ser indudablemente algo más parecido al sonido de Dermis Tattoo, pues, ¿no? En Sentimiento Muerto yo creo que cuando se empezó a conocer, para mí lo que fue algo místico realmente y misterioso, porque en esa época, o sea, no había ni YouTube ni MySpace, no existía la internet realmente, y no existían los medios que existen ahora de conocer una banda inmediatamente después de que sale, ¿no? Era una época de Caracas muy pesimista, yo creo, ¿no? Donde se había
el temperamento punk de alguna manera yo creo que había acabado con todo ese optimismo. Creo que 70, 80, hasta muy entrados los 90, hasta que ocurrió lo del febrero, en realidad lo que era la juventud o la parte del rock and roll, que se diga que estaba consciente políticamente, esa mentira no es verdad. Era sumamente complaciente, sumamente apático, en general todo el mundo, nadie quería saber de política. A nivel de lo que se llama rock and roll, lo que se puede conocer como eso, no estaba pasando absolutamente nada interesante. Todo lo que había era como una especie de grupos haciendo una fusión medio heavy metal, sinfónica, súper fastidiosa, que no estaba en nada porque precisamente los personajes eran como, siempre fueron unos copiones. Todos los grupos de rock and roll de Caracas estaban arrechísimos conmigo porque yo sigo insistiendo que el rock and roll es una mierda, ¿ves? El panorama venezolano era terrible, ¿no? Era comandado por cantautores que para nada eran figuras a seguir por esa nueva juventud, esa nueva generación de gente que estaba en la movida que uno buscaba, ¿no? Era una Venezuela que estaba entrando en una crisis muy, muy aguda, ¿no? De un país muy rico que quizás ya no lo era tanto. Entonces estábamos como despertando a la realidad y qué mejor música, ¿no? que la de sentimiento, ¿no? Por otro lado, una banda que cuando hizo su primer disco vino Fito Páez a producirlo, ¿no? Que es una cosa que ahora, imagínate, ni nosotros ni ninguna otra banda venezolana puede darse ese lujo, ¿no? Ciertamente cuando ellos grabaron su primer disco, que lo produjeron, trajeron a Calamaro y a Fito Páez para que hiciese la producción, cuando empezaron a grabar, ellos mismos a través de la ingeniería de sonido se dieron cuenta de que Alberto Cabello no llevaba el tiempo y entonces, claro, eso fue como una especie de conmoción dentro de la banda porque Alberto Cabello era como una especie de fundador y se presentó ese problema que no llevaba el tiempo real a la hora de grabar y no sabían cómo solucionarlo y los argentinos llegaron y plantearon la idea de que lo hiciese la batería del disco una batería programada, pues y así fue que se hizo. Se le intentó entonces dar como premio de consolación que hiciese los refieles, o sea, los redobles, pero tampoco pudo hacerlo bien y después le dijeron que por lo menos hiciera los platillazos para que no se hiciera tan mal y tampoco los platillazos lo pudo hacer bien. Creo que lo hizo fue entre Fito y Calamaro. Y eso marcó entonces ya como la necesidad de deshacerse de Alberto dentro de la agrupación. Yo creo que todavía ese aire de misterio y de leyenda todavía acompaña al nombre de Sentimiento Muerto, claro, por supuesto, por la muerte de Callayo también, que yo creo que es nuestro rockstar primero y principal, ¿no? Yo creo que verdaderamente ellos fueron los primeros rockstars de Venezuela. Seguimos comentando aquí un poquito más sobre Callayo, alguien que hay que recordar no solo como músico, también fue un artista plástico, gran dibujante. Callayo además también fue productor, hizo unos ciclos que se llamaron Miércoles Insólitos. Cuando muere Callayo, creo que Callayo es nuestro mártir, ¿no? Nuestro santo, es el primer mártir y por eso yo creo que quedó como una fotografía congelada en el tiempo. Callayo, y yo digo que en general el proyecto Sentimiento Muerto fue una gran inspiración para muchísimas otras bandas. Callayo a su vez también tuvo un par de proyectos que eran Cero a la Izquierda, proyecto como un poco más dark en ese momento, y otro grupo que se llamó Dermis Tattoo, grupo que a mí me encanta, o sea, me encanta, que siempre estuve escuchando. El otro grupo fue Pan, que fue una onda un poco más funky, un poco más hip hop. Me golpeó mucho a las 2 de la tarde cuando recibí la llamada del técnico de iluminación de ellos, que era nuestro también, diciéndome la super mala noticia, y fue un momento realmente duro y trágico. Recuerdo que uno de los más afectados con esa noticia fue el mismo Pablo, el mismo Pingüino también, y recuerdo cómo Pablo lamentaba la muerte de Callayo por el tiempo que tenían casi que sin hablarse, sin verse. Desconozco realmente, o sea, la verdadera causa de la muerte de Callayo, porque nadie estaba en ese momento con él, sino Gustavo, ¿no? Muchos de los que incursionan en el rock and roll como que sienten la curiosidad de saber por qué personajes como Keith Richards, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, que han marcado pauta, se pusieron a volar de la manera como se pusieron a volar. Dejarse llevar por la corriente no es la manera más inteligente de jugar con nada de eso, porque todas las drogas en un principio te van a dar algo, te van a mandar a un sitio.
pero si te quedas aficionado a ellas te van a quitar todo lo que en principio te dieron, te van a convertir en un trapo. Y el que pretenda jugar por encima de eso, bueno, hasta ahora se han desaparecido. Callayo, a través de su propio desarrollo artístico, empieza también como que a buscar también allí como nuevos parámetros de inspiración para empezar a crear. O sea, la adicción lo tomó y lo llevó a un estado ya preocupante. Nosotros estábamos tomados por ello, Seguridad Nacional, muy de lleno, una banda netamente drogadicta, en realidad independiente, quizás también por ello, y que no respetaba ningún parámetro de lo que se podía llamar como socialmente aceptable. Y él muere a causa de una sobredosis, un amigo, otro músico, sintiéndose que como que le estaba haciendo un favor a Dios, o sea, para sentirse muy cerca de él, le regala un récipe con unas ampolletas que se llaman Demerol. Y ese sello de Demerol es una marca característica de Gustavo Corma. O sea, que a mí, ¿qué te digo yo? ¿Qué te digo yo? A lo mejor puede ser que esté yo equivocado toda la cuestión, ¿ves? Pero, ¿qué te digo yo? A veces el diablo tiene cara de buen amigo, ¿ves? ¿Entiendes? Y es necesario que alguna vez florezca y salga en realidad la verdad. Se levanta esa mañana totalmente en una onda super down, metiéndose unas dosis de cocaína, y eso le ocasionó un paro cardíaco y lo mató. Perdimos un ángel, perdimos un músico extraordinario. Creo que la gente que lo siguió tiene derecho a saber si lo admiraste, qué fue lo que realmente le pasó. No creo que vaya a suceder como quizá piensan algunos, que eso va a ser una especie de mancha. Yo te puedo contar todo esto porque en realidad yo no tengo ningún compromiso con nadie, con ninguna disquera, ni con absolutamente nada. Y lo que se vivió, se vivió. Callayo también le dio empuje al movimiento de la música en Venezuela, sobre todo a finales de los años 90, cuando organiza junto a Gustavo Corma estos eventos de los miércoles insólitos, que llegaron a ser eventos bien importantes y unos montajes bien chéveres, y por donde desfilaron las principales bandas que estaban presentes en la movida en esa época. O sea, Callayo para mí era mi amigo, o sea, y un amigo más joven, y bueno, la vida es así, pues. Yo salgo Sentimiento Muerto y me reencuentro con Callayo muchos años después para armar una banda que se llamaba Pan, que era una banda como de hip hop, donde había un rapper, un baterista que era Miguel Toro, etc. Yo en el bajo y Callayo en la guitarra. Y para mí fue muy gratificante, fue muy bonito, me sentí muy complacido cuando me reencuentro en la música con Callayo, ¿no? Fue una banda que tuvo muy corto periodo, pues, ¿no? Quizás pudimos trabajar 2 años juntos, 2 años y medio. Y bueno, por supuesto, a todos nos pegó mucho, y me sigue pegando. Yo siento que uno no supera eso, ¿no? Yo admiré muchísimo Sentimiento Muerto mucho antes de yo ni siquiera tocar un instrumento. Y era como que la punta de lanza de una movida que se veía súper interesante desde la óptica de nosotros, ¿no? Que estábamos hambrientos de nueva música, ansiosos de cosas diferentes a lo que la masa venezolana estaba acostumbrada y estaba escuchando, ¿no? Me atrevería a decir que lo que hizo Sentimiento Muerto en los mediados de los 80 fue adelantado incluso hasta por encima de lo que hacían los argentinos, los mexicanos y obviamente otras partes de Sudamérica, ¿no? Convéncete que si yo estoy ahí, esa banda no se deshace. Nos dejó un estándar bien alto y una barra bien alta para llegarle, ¿no? Que es hacer buenas canciones y además de tocarlas bien, ¿no? Yo creo que es una banda que en su mejor momento realmente era una banda muy poderosa, con mucha fuerza en el escenario y también haciendo discos, ¿no? Y ahí está el material, ahí está el documento y eso queda para siempre, ¿no? Y definitivamente el aura que emanaba Sentimiento en ese momento era lo que más se acercaba a lo que nosotros queríamos hacer como método de vida, ¿no? Ellos hicieron sus cosas, dejaron como un legado acá, pues. Toda esta gente forma parte de la historia del rock and roll en Venezuela. Yo creo que Sentimiento Muerto no llegó un poco más allá, porque creo que nos perdimos un poco en el intento, ¿no? Y quemamos los cartuchos antes de tiempo, no sabíamos lo que teníamos en las manos. Uno tiene que siempre confiar en que Dios sabe lo que hace, ¿no? Dios sabe por qué las cosas ocurren, y uno tiene que estar muy alerta, no permitir que el ego interfiera
en la dinámica de trabajo, pues, ¿no? En la dinámica cuando hay un trabajo en equipo, lo más importante es el trabajo, pues, ¿no? Que se siga haciendo y que quede bien. Mi madre quiere que me ponga a estudiar, que me gradúe. El tiempo ha pasado, ¿entiendes? Y no le ha llegado, es una cuestión que nos... O sea, es sencillo, es bonito. Ojalá este documental haga reflexionar a más de uno de los que lo vea y que bueno, que se valoren cosas que lo merecen, ¿no?